esa primera participación en agresiones, te estás defendiendo. Como te estás defendiendo porque empezaron ellos, a veces hay que usar un poquito la fuerza, ¿no? Hay que hacer una demostración de fuerza. Y por ese aro ya has pasado. Ya has comprado ese discurso. Esta polarización, esta pertenencia grupal se ve alimentada también, además, porque una cosa que sabemos en psicología social es que la polarización no se da cuando tú estás frente a gente opuesta a ti, sino que se da cuando tú estás con gente que piensa como tú. O sea, si tú eres un Latin King y estás rodeado de Latin King, tú tienes que volverte más Latin King que nadie. Si eres del Madrid, tienes que ser más madridista, si eres de lo que sea. Bueno, pues yo seguí haciendo mi vida y en 2004, cuando he vuelto de Irlanda a hacer mis prácticas, literalmente unas chicas me tocan la puerta de casa y vienen a decirme, bueno, que es que ellas son Latin Queens, pero que es que los chavales las quieren expulsar, que no quieren que estén en el grupo, que ahora que no quieren que haya mujeres en el grupo. Yo al final entro allí en ese momento como un poco a hacer de escudo con ellas. Por lo que se habla de Latin Queens y por lo que a ti se te atribuye este papel, ¿no? Como de... Exacto, como madrina. De fundadora. De fundadora, claro. Como fundadora aparezco porque aparezco en la literatura fundacional del grupo y como madrina porque soy la primera mujer del grupo en este nuevo territorio que era España. Bueno, María, un placer y un honor para mí el estar contigo esta tarde porque, bueno, pues igual que en el mes de marzo cuando estuve entrevistando a David Saavedra, que entiendo que tú le conoces y que es amigo tuyo, pues para mí es fascinante el poder hablar con personas que han tenido las experiencias que habéis tenido vosotros. Pues también te agradezco tu disposición a compartir con nosotros, porque creo que me da miedo, que te sientas un poco como una especie de sujeto experimental. Estoy un poco acostumbrada, pero con gracias. un montón de psicólogos aquí mirándote y tal. Yo me siento muy incómodo, así que... quería preguntarte, porque leyendo sobre tu historia, no voy a mentir, no he leído tu libro todavía, al menos, no he tenido el gusto, pero entiendo que, entrando ya en harina, las Latin Queens, los Latin Kings, y corrígeme si me equivoco, empiezan como un movimiento más casi de autodefensa y de protección mutua. ¿Ante qué? Bueno, yo tengo que decir que siempre hay una cosa que yo hablo mucho con los chavales en los institutos y es que al final casi toda esa violencia que vamos a ir viendo después siempre se justifica en un principio como defensa. Y de hecho, eso sigue pasando hoy, ¿no? En aquel momento, estamos hablando del Chicago de los años 50, 60, hay muchos grupos que son bandas, aunque no se consideran bandas porque las forman blancos, son los grupos de blancos, polacos, británicos y demás, y ya hay muchas bandas también de afroamericanos, y entre medias, los latinos. Entonces los latinos empiezan a reproducir ese tipo de comportamientos también, de asociarse en bandas, de defender el barrio, y siempre se genera ese discurso de nos vamos a defender porque los demás nos están agrediendo. Es cierto que les estaban agrediendo, ¿no? Bueno, pues con una cuestión racial, pero también es cierto que para defenderse agredían también. Esta es un poco esa dinámica que luego pierde un poco el sentido cuando viajan a América Latina, porque estos grupos empiezan a viajar a América Latina a partir de las deportaciones. Es decir, llega un momento, sobre todo a partir de los 90, que empiezan a implementarse políticas de mano dura en Estados Unidos contra las bandas y empiezan a deportarse a jóvenes que a lo mejor habían pasado más tiempo en Estados Unidos que en su país de origen. Y estos jóvenes que llegan a su país con una mano delante y otra detrás, el capital social más fuerte que tienen es el de pandillero. Llegan como muy machotes ellos, muy de Estados Unidos, con todo ese imaginario que viene de las películas, de las series y demás, y de esa forma entienden que pueden hacerse fuertes. Y empiezan a reproducir estos grupos, que aunque aquí los llamamos bandas latinas, vienen de Estados Unidos, y se hacen fuertísimos en los Estados Unidos. Y a España llegan así, lo mismo. Empiezan a llegar chavales migrantes, se sienten agredidos, son agredidos, es decir, les insultan Pancho, Panchito, Machu Picchu, se agarran a series de televisión que tienen personajes estereotipados como ellos, pero se organizan para cuidarse,
para que esto no les siga sucediendo, también para ayudarse de forma social. Es decir, yo ya tengo una casa, tú no tienes dónde estar, te quedas aquí, te ayudo a empadronarte, te ayudo a sacar la tarjeta del médico. Todo ese tipo de relaciones también, aunque son menos conocidas, también se dan. Y tú particularmente, porque claro, tú me hablas del antecedente histórico de que esto empieza en los años 50, 60, pues con unos flujos migratorios, etcétera, luego se mueve a los 90, pero bueno, tú no eres tan mayor. No tanto. Entonces, ¿cómo lo vives tú concretamente aquí, en España, en Madrid? ¿Qué tipo de contexto? Porque a nosotros aquí, a lo mejor para ti la distinción no es claro o evidente, pero aquí la mayoría de los que estamos aquí somos conductistas, ¿sí o no? Lo digo para que sonemos a secta, cojones, decís que sí. Hostia, de verdad no se puede contar con vosotros. Bueno, somos conductistas. Y los conductistas damos una importancia muy grande al contexto de la persona y a la interacción con ese contexto. Menos que a las explicaciones internas de que esta persona es que es así o asá, etc. Entonces, me interesa mucho tu contexto. ¿Qué te hace gravitar o cómo ese contexto te empuja hacia acercarte a este tipo de organizaciones? Si no te importa hablar de ello. No, claro, por supuesto. Pues hay dos partes. Una, tengo como varios cambios muy seguidos en mi vida entre los 10 años y los 16, una cosa así. Bueno, mis padres se separan, mi padre se va, mi madre empieza a trabajar muchísimo, nos cambiamos de pueblo, sigo en un instituto un tiempo, pero al final me cambio al instituto del pueblo donde vivo porque es lo lógico. Soy una persona como que me cuesta bastante hacer amistades así de primeras. Y ya cuando he empezado a hacer un poquito de amistades en ese pueblo y demás, empiezan a llegar chavales latinos y como que la música que yo escuchaba, que era el rap, el hip hop y que no estaba tan implantada, o sea, no soy tan mayor, pero tampoco soy tan joven. Estamos hablando, yo cumplí 18 en el año 2000. Entonces... Eres un cacho más joven que yo. Cuando empiezan a llegar estos chicos, son como la tribu urbana a la que yo me adscribiría si hubiera de esas tribus urbanas. Estamos hablando de un pueblo, que es que no llegan, ni esto empieza a suceder en Madrid. No sé cuánta gente es de aquí, pero yo soy de Galapagar, que es un pueblo que es aquí a 20 minutos, pequeñito. Entonces, justo estos chavales vienen con esa estética, rollo película de mentes peligrosas y todo ese rollito que me llama mucho la atención. Y luego empiezan a hablar de que ellos pertenecen en su país a un grupo, a una nación, porque este grupo se denomina a sí mismo nación internacional, que está en muchísimas partes. Hay un documental del HBO antiquísimo de los 90 de Nueva York, que es un espectáculo verlo, y esto es David viendo a Hitler por primera vez, pues ver aquello, o sea, miles y miles de latinoamericanos en las calles de Nueva York manifestándose con los colores de los Latin King, con banderas, de repente como que el impacto es enorme. Y que hay una tercera cosa que yo me la estoy trabajando, la he descubierto ahora investigando un poco más sobre este tema, y es la atracción que yo como mujer he sentido siempre hacia la figura del tío malote, ¿no? Y que me he dado cuenta que no me pasa solo a mí, por desgracia nos pasa a muchas. Entonces, como que es la tormenta perfecta. En estos chavales está eso. Y cuando a mí me dicen, nos vamos a juntar para luchar por nuestros derechos, para apoyarnos, para que dejen de atacarnos, para que tal... Pues a mí ya todo eso me resuena, porque defensora de pleitos pobres también he sido toda mi vida, y empiezo a entrar en esas dinámicas, con la particularidad de que no existían. O sea, ahora los chavales se meten en bandas sabiendo lo que son las bandas. Yo no sabía nada más que lo que me contaban las personas que yo conocía. O sea, que tú dirías que una razón, si te estoy entendiendo bien, es la posibilidad de formar parte de un grupo en un momento en el que tú tampoco tienes una sensación fuerte de pertenencia así a nada. ¿Dirías que esto es un factor importante para cuando estos tipos de grupos reclutan o incorporan gente, el tema de ofrecer una sensación de pertenencia, una comunidad? Además, tú mismo lo has dicho, no muy trascendente todo, en plan somos una nación, abarcamos países, ese tipo de discurso me ha llamado mucho la atención, no lo conocía. Sí. ¿Tú crees que eso puede ser un factor de vulnerabilidad, un factor de riesgo para un chaval joven que se sienta a lo mejor desarraigado, que no tenga una comunidad fuerte a la que pertenece? Decir, hostia, esta gente me ofrece, además de, por supuesto, una causa noble, el cuidado, etcétera. Sí, totalmente. O sea, es de las cosas que más creo. Además, bueno, estamos hablando de ese momento de la adolescencia, ¿no? Que ya estás allí un poco como buscando... Porque la familia es la familia, pero bueno, la familia en ese momento también es la autoridad, casa...
Pero yo soy una persona súper familiar y a mí también se me había roto un poco la familia en ese momento y era todo como bastante más complejo. Yo, todos los chavales con los que trabajo ahora, les veo un poco en ese sentido, sí. Vale, te quiero repetir una pregunta que le hice a David y que cuando en su día entrevisté a David para Engrama y cuando también tuvimos una conversación en el Psicofest salió y quería, bueno, pues quizá por este tema científico de la replicabilidad, ¿no? Y decir, vale, vamos a repetir a ver si esto es realmente un patrón. En tu experiencia en bandas, esa idea popular de que la gente de este tipo de bandas, de este tipo de organizaciones, viene de familias desestructuradas, porque David, por ejemplo, me sorprendía diciendo, no, la mayoría de gente que militaba en el movimiento nacionalsocialista eran gente que venía de familias completamente normales y corrientes. ¿Tú dirías que en tu opinión, en tu experiencia, esto es también así o dirías que es más común el tema de encontrarse con gente que está pues escapando o evitando un contexto familiar adverso? Al principio pensaba que sí, ahora que veo, es que ahora trabajo en institutos y demás, entonces ahora veo un contexto mucho más amplio y ya no diría que es tanto así. Sí que ha cambiado mucho la atracción y si antes, hace 20 años, estábamos con este tema de cuidarnos, apoyarnos, somos tu familia de la calle, tu familia aquí, ¿no? En la diáspora donde no tienes un contexto, ahora pertenecer a una banda es una moda. Y como tal se adscriben a ella chavales de todos los tipos y de todos los orígenes y con familias también trabajo con frecuencia, ¿no? A través del proyecto en el que trabajo y hay familias de todo tipo también. O sea, es decir, es preocupante que se señale tanto la parte individual, ¿no? Del chaval, porque al final estamos poniendo como toda la responsabilidad ahí. A los chavales les faltan muchas cosas, tienen un contexto complejo, los chavales han nacido en crisis. Yo tengo un hijo que nació en 2008, no conoce otro contexto vital que no sea la crisis económica. Hay muchas cosas alrededor y hay muchas aspiraciones que a veces parece que como que la banda te puede completar, como aspiraciones económicas que son completamente irreales, ¿no? O sea, ellos quieren tener dinero, pero no saben para qué. Pero también tienen una idea de que la gente de las bandas tiene dinero. ¿Y esto tendría que ver con los signos de ostentación? Perdona, se me acaba de ocurrir la pregunta. Total. Pero muchas veces, asociado con el tema de las bandas, tú ves el tema de los oros, las cadenas, los anillacos, los dientes de oro, todo esto. Los billetes. Salen en Instagram enseñando fajos de billetes. Así sí, la cosa esta, ¿tú crees que está relacionado con esta privación y esta necesidad, aunque, como tú dices, no sepan exactamente ni qué hacer o no sepan para qué hacer? Claro, porque sobre todo a veces es que realmente no es que haya privación, que en ocasiones sí, es decir, en ocasiones en su casa falta comida, como en tantos otros hogares, ¿no? Pero en otras ocasiones es simplemente el bombardeo capitalista, ¿no? De todo lo que creen que necesitan. O sea, ya no es que en tu casa no haya para comer, es que tú no tienes el iPhone 14 o las zapatillas de 500 euros o la ropa tal o las cadenas. A veces la necesidad o la sensación de necesidad es de esas cosas. A mí hay 3 temas que me gustaría trabajar en esta conversación y ya te lo enumero para que tengamos una idea, sobre todo para que no se me olvide, sobre todo por si nos vamos de tiempo. El primero es la polarización, el proceso por el cual una persona que lleva, como en tu caso una chica que lleva una vida normal, puede acabar viéndose implicada en actos violentos, ¿vale? Lo segundo es la experiencia del paso por la cárcel y cómo una persona... Porque a mí me ha caído mucho odio por divulgar el tema de que la mayor parte de las personas en realidad somos bastante resistentes y que los eventos y las situaciones traumáticas la mayoría de la gente se sobrepone. Pero siempre es interesante ver a alguien que ha pasado por ahí y ver cómo lo superó o qué estrategias. Y lo tercero, lo que tú mencionabas de esa atracción, ¿no? Este tópico de que a las mujeres o a un cierto tipo de mujeres le pueden atraer más los hombres malos, los hombres duros, etc. Entonces me gustaría tratar esas 3 cosas. Entonces, por empezar en el orden... Tú que has vivido de dentro, ¿cómo se va produciendo el paso de empezar a simplemente pasar tiempo con gente de una banda a acabar cometiendo actos delictivos? ¿Cómo vives tú ese proceso de dentro? ¿Cómo se va dando este proceso gradual? Bueno, pues por mi parte, claro, todo esto empieza a suceder en Galapagar. Que ya te digo, somos muy pocos y como estos chavales ya han sido agredidos... esa primera participación en agresiones, que la mía es bastante simbólica porque soy una mujer y casi todos son hombres peleándose, pero bueno, cuando hay peleas, como las peleas de los pueblos, te estás defendiendo. Como te estás defendiendo porque empezaron ellos, pues bueno, es que hay que conseguir respeto, con todas las comillas del universo, no hay que conseguir que nos respeten y para eso a veces hay que usar un poquito la fuerza, ¿no? Hay que hacer una demostración de fuerza.
y por ese aro ya has pasado, ya has comprado ese discurso. Y después, cuando ya no son estas personas, que a lo mejor incluso podías comprar el discurso porque son o personas de ultraderecha o personas racistas o demás, que en mi caso, por lo menos en mi cabeza, ya eran los malos, antes de que estos chicos llegaran. Después el grupo migra a Madrid, porque claro, en Galapagar el grupo no hubiera alcanzado de tener 1.000 o 2.000 personas jamás. Y cuando llegan a Madrid y se les empieza a ver, claro, no van a ser los únicos con la idea. Estos eran Latin Kings y los primeros en montar el grupo aquí fuimos los Latin Kings, pero después alguien te ve o a alguien se le ha ocurrido lo mismo que a ti y dice, pues aquí vamos a montarnos también los Nietas. La asociación Nieta viene a continuación. Y entonces los que son Latin Kings y venían, bueno, mayoritariamente de Ecuador en ese momento, dicen, uy, no, pero es que los Nietas son peligrosísimos, no les podemos dejar que se implanten aquí. O sea, que casi lo justificas como una especie de servicio público, ¿no? Sí, vamos. De verdad, o sea, vamos a ser como Batman, ¿no? Claro, sí, bueno, es que la gente no sabe quién son estos, pero nosotros que sí lo sabemos... O sea, es como la mafia siciliana quejándose de la rusa, ¿no? En plan, exactamente. Qué chulo sueldo, hijos de puta, esto. Eso es, sí. ¿Cuál es peor que el otro, no? Qué maravilla. Y como además, eso de luchar contra el sistema, luchar contra el racismo, es como tan abstracto, entre otras cosas porque en ese momento tú estás luchando por la supervivencia. O sea, estás eso. O sea, yo con lo que sí que conozco en ese entonces eran muchos chavales que habían dormido en la calle, que habían comido mucho tiempo en comedores de monjas, o sea, estás luchando por sobrevivir y a lo mejor no te puedes plantear una estrategia política a medio o largo plazo para ver cómo... No, pero pelearte con el Nieta, eso lo puedes hacer cualquier día. Es que esto me parece muy importante porque además alude a una serie de factores que la mayor parte del público yo creo que reconocerá, que es precisamente el hecho de que cuando tú experimentas una cierta sensación de indefensión, ¿no? Cuando tú piensas no puedo afectar a mi contexto, no puedo afectar a lo que me pasa, muchas veces recurres a conductas que a lo mejor no son realmente productivas, pero que tienen un coste de emisión, o sea, es que además lo acabas de explicar perfectamente, ¿no? Vale, montar un partido político o montar una asociación que realmente tenga un impacto es muy complicado, pero irme a la zona de los otros a darles de hostias, pues eso lo puede hacer cualquier día de la semana, que está al alcance de cualquiera. Entonces se plantea también un poco como una especie, y perdóname la franqueza, de concurso de cabrones, ¿no? En plan de, bueno, nosotros somos chungos, pero es que estos son unos pedazos de hijos de puta, ¿no? Entonces vamos a tener que... ¿Pero vuestra actividad se canaliza entonces contra estos otros grupos o mantenéis también otro tipo de actividades contra otro tipo de colectivos? Que soy completamente ignorante de estas cosas. No, o sea, hay una parte, además, la actividad contra, en general, es como muy abstracta, es que estos lo hacen peor que nosotros y entonces hay que tener cuidado. No se pueden poner en nuestras zonas porque es que estos son peores, pero cuando tú esto lo aterrizas, las peleas entre unos y otros son porque me has mirado mal en la discoteca, porque has mirado mal a mi novia, porque has venido a esta discoteca que esta es nuestra. Cuando aparece ese primer enemigo ya conocido, que son los Nietas, todo esto en la Sierra de Madrid, un contexto, también tenemos bastante polaridad fascista, antifascista y demás, de eso se olvidan completamente. Y ya esto es el enemigo, enemigo conocido. Solo un malo a la vez. Claro, exactamente. Vamos a no rayarnos, solo una vez. Y esa parte a mí, esta es la que a mí no me cuadra, porque primero, yo soy española, estaba aquí, yo no vengo trayéndome exportadas enemistades de ningún sitio. Y segundo, porque si yo he entrado en esto porque considero que estáis siendo discriminados, que en este país os están tratando mal o que os podrían tratar peor, o que... Si yo considero que todo esto es causa de lucha, ¿yo qué hago peleándome con ese que es exactamente igual que tú? Que si os quitáis la ropa, tenéis el mismo color de piel y la ropa es de distinto color porque cada uno os habéis elegido asociar a un grupo o al otro como el fanático de un equipo de fútbol o del otro. Entonces... A mí ese es mi primer choque. Yo hay una vez que me separo del grupo, aunque después vuelvo, y fue con esa situación, cuando empieza a generarse esa dinámica de a broncas con los Nietas todo el rato. Pero por otra parte, el grupo sigue haciendo esa función social. Es decir, cuando tú sales de trabajar tienes con quién estar, porque están los compañeros en el parque. Eso que hace una familia. O sea, les puedes contar tus penas. Si a alguien le falta algo, el grupo se va a encargar de comida o de ver dónde le puede meter a dormir por lo menos un par de noches. Y luego... simplemente socializar como socializan los jóvenes, en el parque jugando al fútbol o escuchando música o saliendo los fines de semana por ahí de fiesta. Y esto me trae otra pregunta, que es, siempre existe esa idea de la asociación entre bandas y actividad ilegal, pues, por ejemplo, el tráfico de drogas o lo que sea.
Yo no sé si en el caso de tu tiempo, o durante ese tiempo, se llevaban a cabo estas actividades, pero si era así, ¿cómo se justifica? Porque claro, yo entiendo que es muy fácil justificar el tema de somos una gente que nos cuidamos, todo esto que has explicado me parece un atractor enorme, el tener un malo ayuda a aumentar la cohesión grupal muchísimo, aunque como tú dices, en realidad estamos los dos jodidos por las mismas razones, pero si luego hay gente de la organización que a lo mejor para sostener la organización está cometiendo delitos, ya sea robar, ya sea pasar droga, ya sea lo que sea, ¿cómo conciliáis? ¿O cómo se concilia eso? ¿O cómo lo concilian? Porque en tu caso me da la sensación de que tú ya empezabas a tener dudas. ¿Cómo se concilia eso? ¿Cómo se justifica esa disonancia? Pues se concilia regular, primero porque además no suele ser para sostener la asociación, el grupo. Suele ser para que el grupo lo sostenga uno. Entonces, se han dado casos que no... O sea, es decir, lo que no están es en conexión con unas redes enormes de narcotráfico y todo esto. Es decir, en ese punto no están. Pero que trapichean, que venden, que sí que hay quien lo hace. No lo hacen todos y esa economía no revierte en el grupo. Pero hay alguien dentro del grupo que tiene peones a su alrededor y a los que pone a trapichear, pero no para el grupo, para él. Lo que pasa es que tiene esa influencia porque es alguien que manda. Es decir, no son la mayoría, o por lo menos en lo que yo he conocido durante el tiempo que yo lo conocí, no eran la mayoría, pero siempre había alguno que lo hacía. Y los más pequeños o los más jóvenes que le miran porque tiene una posición de responsabilidad o porque está en una posición pues, que se le debe cierto respeto y demás, sí que se aprovecha de que tiene eso. Chavales mucho más jóvenes, más volubles todavía, menos formados todavía, que van a hacer eso porque, oye, para el chaval le das 10 eurillos y ya le va bien también. Entonces, no están en esas redes enormes, pero no se justifica. El grupo lo que hace es mirar para otro lado. También lo hace con las drogas, porque las normas del grupo impiden el uso de drogas. Está prohibido consumir. Está prohibido consumir. Pero la gente consume. Y los demás miran para otro lado. La carne es débil, es que uno tal, es que... No es una norma que se mantenga a rajatabla, entonces. No, para nada. No es una norma que se obligue a cumplir. Vale, y entonces avanzando un poco más, en el siguiente tema que yo quería tratar, entonces lo que tú describes es un grupo que se sostiene, por un lado, por una serie de motivos que serían la defensa frente a un contexto hostil, luego la presencia de un rival, de un enemigo, que además hace que se olvide la causa previa de justicia social. Ahora lo que toca es enfrentarse con los nietas. Ciertas actividades que son contrarias al código del grupo se pasan por alto porque, bueno, ni es dominante y además siempre supongo que se puede también justificar como que haciendo esto de alguna forma también puedes estar ayudando a alguno de los camaradas. ¿Cómo sucede tu entrada en la cárcel y cómo es la experiencia de estar en la cárcel? Pues en 2003 yo me separo del grupo, me separo sobre todo por eso, por estas dinámicas de peleas y demás que no entiendo mucho y por esas contradicciones con el tema de las drogas que entiendo menos todavía. Y en 2004, a mediados de 2004, pues yo sigo con mi vida. Yo es que la cosa, que bueno, que me han presentado como si fuera una malota de barrio, pero aparte de eso, pues yo mientras estaba aquí, estaba estudiando, yo hice un módulo de imagen, de laboratorio de imagen, y yo estudiaba esto, y en 2004 me fui a Irlanda a hacer mis prácticas, o sea, yo llevaba la vida por dos lados. Una doble vida. Sí, totalmente. O sea, y entonces, bueno, pues yo seguí haciendo mi vida y en 2004, cuando he vuelto de Irlanda a hacer mis prácticas, literalmente unas chicas me tocan la puerta de casa y vienen a decirme, bueno, que es que ellas son Latin Queens, pero que es que los chavales las quieren expulsar, que no quieren que estén en el grupo, que ahora que no quieren que haya mujeres en el grupo. Esto es súper interesante. Hay una esta genérica que dice, bueno, una esta feminista muy genérica que dice, bueno, si mañana hay un señor diciendo, si mañana los hombres desapareciéramos, ¿quién os iba a proteger a vosotras, las mujeres? Y una mujer me pregunta, ¿de qué? Y aquí les pregunto a ellos, yo todo el rato, no, es que es peligroso que las hermanitas salgan por la noche. ¿Por qué? Es que hay muchas peleas. ¿Por qué? Ellas organizan las peleas. Si tú quieres protegerlas, no te pelees. Genera un espacio seguro para ellas. Pero tú quieres pelearte. Entonces lo que quieres es que ellas no estén. También quieres libertad para salir con una, con otra, o enrollarte con una en la discoteca o con la otra, sin que nadie te llame la atención porque resulta que tu pareja es una de las mujeres del grupo. Entonces lo que hacemos es apartarlas. Y tienen esa tendencia, se ha dado bastantes veces a lo largo de la historia del grupo, de en momentos de conflicto o en momentos de guerra lo llaman ellos,
separamos a las mujeres por su propio bien. Lo de no meterse en líos para no salpicarlas a ellas ni sí, se lo de no contempla. empezar una guerra, eso no, Claro. no separa a nadie, ¿no? Entonces la cosa es que yo al final entro allí en ese momento como un poco a hacer de escudo con ellas y hago de mamá gallina, y a partir de ese momento las mujeres del grupo están bajo mi responsabilidad y exclusivamente bajo mi responsabilidad. Y esto para todo, perfecto. ¿No queréis que estén con vosotros? No hay problema. Que es por lo que se habla de Latin Queens y por lo que a ti se te atribuye este papel, ¿no? Como de... Exacto, como madrina. De fundadora, etcétera. Claro. Como fundadora aparezco porque aparezco en la literatura fundacional del grupo, y como madrina porque soy la primera mujer del grupo en este nuevo territorio que era España. Y entonces, en eso que yo no lo había... O sea, yo nunca había tirado de galones hasta ese momento nunca, pero en ese momento digo, bueno, ellas se van a quedar conmigo, se quedan bajo mi responsabilidad. Cuando haya que hacer algo en conjunto me lo decís a mí. Ellas tienen su dinero y es suyo, se lo pueden gastar en lo que ellas quieran, que por lo que sea a ellas siempre les llegaba el dinero hasta para irse a cenar de vez en cuando por ahí comprarse unas pizzas. Y mi idea es como irlas arrastrando poco a poco. Y es muy curioso porque, bueno, en Barcelona, que se da un proceso distinto con los Latin Kings también, la líder de allí está haciendo... No nos conocemos todavía, de esto lo hemos hablado después de muchísimos años, está haciendo casi lo mismo que yo. Ellos se meten en broncas, nosotras, lisístrata. Vamos a ver si nos llevamos a las mujeres y que se queden ellos solos y se maten. Pero en ese proceso, la que está entre medias soy yo. Y entonces, en febrero del 2014, se hace una macro redada, se detiene a 14 personas, 13 hombres y a mí, como líderes, como cúpula de los Latin Kings en España. Y allí voy a la cárcel. Entro en Soto, voy a aislamiento además, porque como había alarma social, nos ponen en un fichero que se llama los ficheros FIES, son ficheros para internos de especial seguimiento. Para haceros una idea, en esos ficheros están presos de ETA, presos de los Grapo, que yo cuando entré a la cárcel no me acordaba ni que existía aquello, pero a mí me preguntaron si yo era Grapo. El Grapo es rancio, ¿eh? O sea, claro, Grapo... pues como yo entré con fichero FIES, lo primero que me preguntaron es, ¿pero tú de qué vienes? ¿De los Grapo? O de los comuneros, vaya. Pero mira, había habido una detención de una de personas de los Grapo unos días antes que la de los Latin Kings. En un hogar del pensionista habían hecho la detención porque, vamos... O sea, yo me quedé así mismo, o sea, ¿no? En 2014, claro. Vamos, eso ya eran abuelos. No, en 2014 no, en 2006. Perdón, en 2006. Y bueno, pues nada, estuve en Soto en aislamiento durante un par de meses, luego me llevaron a Brieva, que es una prisión exclusivamente para mujeres y para el señor Urdangarín, si le hace falta. Y nada, y luego ya pues libertad condicional, a la espera de juicio. Perdona. Es lo que hay. No pasa nada. Es cierto, es lo que es. Es que estaba pensando en el cipote que se forma cuando llevas a una mujer trans a una de estas de mujeres y metes un borbón en una cárcel de mujeres. Bueno, es que da igual. Este país no te lo puede inventar. Te voy a contar una cosa interesante. En el módulo de aislamiento del Soto son como filas, son módulos bajos y hay uno de mujeres, o sea, hay un pasillo de mujeres y todo lo demás son módulos de hombres. Pero en nuestro módulo, en el de mujeres, había un genocida argentino que no salía nunca de la celda, pero estaba allí, al fondo. Y luego, durante una temporada que coincidió, metieron preso a Otegi y también le metieron allí. Es decir, nosotras siempre podemos hacer un poquito de hueco para lo que sea que no les encaja en otra parte. Es interesante eso. O sea, que un poco como que os honran, ¿no? En plan de, mira, tenemos aquí a Hitler, os lo vamos a poner aquí para que os salude, ¿sabes? Hostia, qué curioso. ¿Y cómo es la experiencia del aislamiento? ¿Cómo es la experiencia en un módulo FIES? ¿Y cómo crees tú o qué estrategias crees tú que te fueron útiles para sobrellevarlo? Pues es, o sea, como excesivamente que te encierren dentro del encierro. Sobre todo porque yo iba para adelante con asociación ilícita, amenazas y coacciones. De eso no había apuñalado a nadie, no tenía ningún delito de sangre. Es un poco heavy ya, ¿no? Que además que te meten en la cárcel te metan a ese nivel de peligrosidad. Y después... O sea, puedes tener menos cosas de las que tiene una persona que está presa por otras causas, puedes acceder a menos recursos. Es decir, el psicólogo o los equipos de educación te hablan por una rendija. No te abren la puerta. ¿Tú sabes qué humillante es que venga un psicólogo a decirte, bueno, que soy el psicólogo de tal, que vengo a ver qué tal estás, por la rendija de la puerta? Y eso sí le iba bien al funcionario, porque si no te tenían que hablar por la rendija donde te meten la bandeja de la comida.
O sea, ¿te puedes imaginar hacer una sesión así con alguien? No, realmente no puedo. Pues yo la rechazaba, porque yo, ¿para qué? No, es que no me puedo sentar a hablar, o sea, no me puedo sentar porque tenía que estar de pie en la puerta hablando con una persona a la que le veía medio ojo, si acaso, y bueno, pues venían cuando les correspondía, por turno o lo que sea. O sea, no tengo nada que decir contra las personas, pero vamos, el sistema. O sea, por la misma bandeja la organización es demencial. Hay una puerta toda de hierro, ventanuco arriba, por donde te van a hacer el recuento 3 veces al día, ven que no te hayas escapado, y por la rendija que te meten la comida, una bandeja, pues a veces por ahí se agacha, o viene el médico. A ver, ¿qué te pasa? Se agacha por ahí, te levanta la rendija. Por un delito de amenaza, otro de coacciones y otro de asociación ilícita. No delito de sangre, ni robos, y en prisión preventiva. No condenada tampoco, que vamos, ni aunque lo estuviera, ¿no? Pero vamos, que... Hombre, te llegan a sentenciar ya y te tiran a una zanja. Por lo menos. Entonces, la segunda cosa es como la dependencia hacia cosas pequeñas, que es como lo que yo fui intentando que desapareciera. Te dicen por la mañana, te preguntan, ¿vas a salir al patio? Y tú dices si sí o si no. Si vas a salir al patio, ya te abriremos. Entonces, todo el día, todo tu día, depende de a ver a qué hora se abre la puerta para sacarte al patio. Porque no te dicen, o sea, no consideran tampoco que sea necesario tal, decirte, bueno, te voy a abrir hasta ahora y sales. O te toca por la tarde o te toca por la mañana. Entonces tú, lo poquito que puedes hacer, ¿no? Que es, bueno, pues hacer un poco de ejercicio, leer, limpiar un poco alrededor, lo que sea, todo el rato está condicionado a, en algún momento se abre la puerta. O en algún momento no se abre. Y llega la hora de la cena, nadie te ha sacado al patio, nadie te ha dicho por qué y tú ese día no has salido. Así que yo lo que hice fue dejar de salir. Ahí me mandaron a los educadores otra vez. O sea que tu estrategia para enfrentarte a una situación de indefensión en la que tú tienes un acceso muy pequeño, ahora me voy a poner un poco técnico, ¿vale? Un acceso muy escaso y muy aleatorio a reforzadores. O sea, no puedo salir al patio, que el ratito que yo tengo... ¿En el patio puedes ver a otra gente o cuando sales sola? Teníamos que salir solas. O sea, había una presa vasca que tenía que salir sola y yo también tenía que salir sola porque las personas de diferentes FIES no pueden convivir, o sea, no pueden sacarlas juntas al patio a la vez. O sea, que tú cuando sales al patio, el patio es para ti, sí, digamos, ¿vale? Entonces tú decides que es mucho mejor renunciar porque así al menos tiene una medida de control, de decir, bueno, pues a mí no me podéis torear, pues no salgo, pues no salgo, pero... Pero lo decido yo. Eso de esa noche vas a dormir entre rejas. Bueno, la pasaré entre rejas, dormir todavía lo decido yo, ¿no? Pues es un poco así, es intentar tener control sobre tu día. Así que pues el control sobre tu día era ese, yo me levantaba, además como tenía muchas rutinas, todas. O sea, me levantaba, desayunaba, recogía la celda, limpiaba, tenía un rato para leer, luego un tiempo después conseguí comprar una tele, que me dieran una tele y entonces pues podía ver la tele un rato, pero mientras hacía ejercicio. Después venía la comida, después podía descansar un rato, por la tarde leía, escribía, estudiaba. Soy zurda, pues me puse como objetivo que tenía que aprender a escribir con la mano derecha. Pues ahora escribo con las 2 manos. Pero tenía que practicar todos los días. Yo tenía todas las horas así. Entonces, con no salir, no me rompía esa sensación de que yo tenía todo el rato de estar esperando. Así que es bueno, mi control, el que era mío, y luego ya me llevaron a Brieva, y en Brieva ya no era tan esclavo. ¿Cómo eran las condiciones allí en Brieva? Pues en Brieva también me llevaron hay primer grado, segundo grado, ¿no? Primer grado las presas más peligrosas. Luego están los módulos de castigo, los de aislamiento, que ahí ya sí son por un castigo, ¿no? Y entonces en primer grado hay 2 fases. Pues es como un patio, os imagináis un patio cuadrado, aquí hay un edificio, aquí hay otro y el resto es patio. Las de esta fase... bajaban, desayunaban abajo, estaban 2 o 3 horas 2 horas en el patio, luego subían y entonces bajábamos las de mi fase, estábamos 2 horas en el patio, habíamos desayunado en la habitación, me cuesta mucho llamarlo celda, pero en la celda, habíamos desayunado en la celda, bajabas al patio, comías en un comedor común y luego te volvías a subir a la celda para descansar y entonces salían las de la otra fase, entonces siempre estás como escuchando gente abajo, hay bastante barullo. Y a mí casi prefería mi espacio en aislamiento. De hecho, cuando me llevaron, yo llamé a mi familia y le dije, no, dile al abogado que diga que me vuelvan a mandar a Soto. Me dice, no, hombre, no puedo pedir eso. Yo que sí, que yo no quiero estar aquí, que que hay un montón de gente que están, que no sé, pues hay mujeres con trastornos mentales, hay mujeres con problemas de adicciones. Yo estaba muy bien ahí
Sí, en mi habías ratonera creado sola. una rutina que a ti te servía para ir tirando y esto era un cambio grandísimo y un montón de caos, por lo Sí, que tú sí. estás contando. Claro, sí, sí, además, y me daban miedo, o sea, había algunas presas que me daban miedo. Y luego había, como, bueno, una por módulo en este caso, ¿vale? Pero presas que se llaman machitos, ¿vale? Entonces son, pero no son hombres trans. Ellos dicen que son mujeres, pero no quieren ir a un módulo masculino ni nada por el estilo. Pero allí dentro se llaman, y se llaman a sí mismas, machitos. Y son el gallo del gallinero. Yo sabía uno en el otro módulo, que a mí me daba mucho miedo, yo no quería que me pasaran nunca al otro pasillo porque me daba mucho miedo, y había uno en mi módulo que, nada, que será súper majete, no enredaba ni nada, pero era pues el hombre del módulo, que es una cosa que a mí me incomodaba un montón, digo, me encierran en un sitio de mujeres y también tengo que estar aguantando, porque lo que hacían era reproducir, como todos los peores, es pues todo el peor estereotipo, el Manolo más Manolo que te puedas imaginar, con un palillo de dientes en la boca, todo lo peor que te puedas imaginar de un señor allí reproducido. Y todo un ecosistema, pues eso, de mujeres pues de diferentes tipos. Mujeres que estaban en primer grado castigadas porque se habían portado mal en prisión, habían tenido una pelea o lo que sea, y luego, bueno, pues estaba con algunas presas que eran musulmanas y que tenían alguna relación con cuestiones de atentados. Estaba con presas vascas, bastantes, con algunas con delitos muy serios y con alguna otra por colaboración, que con una de esas fue con la que me generé amistad allí dentro y con la que podía pues hablar y mantener un poco... O sea, de repente me di cuenta que me hacía falta hablar. Cuando empecé a hablar con ella, empecé a escribir. Porque escribir era una cosa que me costaba mucho hacer mientras estaba en aislamiento, porque no tenía diálogo más que el interior. Y cuando empecé a hablar con ella y todo eso, había muchas cosas que luego no escribía de lo que hablábamos, sino que a mí se me estimulaba la cabeza para ponerme a escribir. Y de hecho luego tengo el libro todo sembrado de cosas que había escrito en prisión. Entonces esa vida era como, bueno, lo que pasa es que nunca sabes lo que va a pasar. De repente a una se la pelaba el cable y se cortaba con una lata y estaba todo sangrando y no sé, si no era una bronca era otra, cosas así. O sea, que era un contexto súper impredecible, súper Sí. caótico, donde hay una tensión continua por si puede haber una agresión o le puede aunque a lo mejor no sea hacia ti o no te Sí, pase sí. a ti nada directamente. ¿Cuánto tiempo estás allí? Estuve poquito, o sea, estuve 6 meses en total, o sea que no es mucho tiempo. ¿Y luego qué pasa? Pues luego sales tan de sopetón como entraste, porque la cosa es que cuando entras, mi idea era, yo me voy a pasar aquí unos años, habrá que hacer vida aquí. De hecho, yo me pedí mis libros para estudiar porque yo quería hacer acceso a la universidad. Entonces, bueno, pues yo ya me estaba preparando para todo eso y de repente llega la carta de libertad y para la calle. Pues ala, coge tus trastos y para afuera. Nada, cuando salgo, lo primero es muy raro porque, a ver, mi familia, la pobre, se había llevado un susto importante y claro, me tratan como una caja bombas, como si en cualquier momento la fuera a liar o me fuera a pasar algo. Después, que no tienes con quién hablar. Yo durante una temporada tuve una psicóloga, pero bueno, no es lo mismo que hablar con alguien, o sea, con tu gente no quieren escuchar los detalles, ¿no? O sea, tampoco les cuentas. Y tampoco puedes volver con la banda, tampoco puedes No. volver con tus antiguos vínculos. No, claro, tampoco, por supuesto. Entonces es, bueno, pues es un momento en el que, bueno, yo y me iba a poner a estudiar y de hecho fue lo primero que hice cuando salí, hice acceso a la universidad para mayores de 25. Me preparé el curso pues saliendo en verano del 2006, en agosto, me preparé el curso y en 2007 aprobé el acceso y me matriculé en la universidad. Pero mientras tanto, pues estás todo el tiempo esperando a que tiene que venir un juicio. O sea, no puedes hacer planes porque tiene que venir un juicio. Después me pasa que me presiona mi familia, me presiona mi defensa para que yo pida a alguien, a estas chicas, por ejemplo, a las chicas que me habían venido a buscar, que joder, si tú las has ayudado tanto, si tú has sido tal, si tú te has portado así bien con ellas, sí. También un poco en plan, si es verdad esto que dices de tu relación con el grupo, ¿por qué no viene nadie? Que vengan. Y la cosa es que no vinieran, es que yo no quería comprometer a ninguna. Porque si a mí me han metido presa por pertenecer al grupo, ¿quién me dice a mí que no las van a meter a ellas también? Y aún así, por mi familia también, por mi madre sobre todo, ¿no? que tampoco se merecía más disgustos, empecé una a una a tantear. Me dijeron todas que sí. Y desfilaron por la sala del juicio y se sentaron todas. Entonces, bueno, esa parte para mí es bastante sanadora. El hecho de que tampoco tampoco me he portado mal. Es verdad que no me he portado mal con la gente, pero he estado haciendo algo por ellas que yo consideraba que
que era lo que había que hacer o la única forma que en mi mano estaba de ayudarlas, y han respondido de una forma, además eso, bueno, te sientas ahí en un banquillo y al final te tratan como un acusado, aunque seas testigo, o sea, las interrogaban y las trataban como... Entonces, bueno, esa parte me repara a mí y yo creo que a mi madre también le ayuda bastante. Y después lo que pasa es que es un proceso larguísimo. O sea, a mí me detienen en 2006, me juzgan la primera vez en 2007. El Supremo anula la sentencia en 2009 porque el juicio no se había celebrado con todas las garantías procesales. Porque solo había 2 testigos, eran protegidos y toda la carga de la sentencia estaba puesta en lo que decían los testigos protegidos. Entonces no había cómo defenderte si no sabes quiénes son. Total, que se repite, el Supremo manda a repetir. Como solo nos habían condenado por asociación ilícita, solo vuelve el juicio solo por asociación ilícita ya. ¿Porque lo demás ha prescrito? No, porque lo demás nos han absuelto. Ah. Y la absolución no la recurre nadie. Entonces, de eso ya no se nos tiene que volver a juzgar. Y entonces, mientras tanto, yo en 2008 he tenido un hijo, porque ya lo que me dice mi abogado es, ya no vas a... O sea, si ya te han puesto 2 años, no te van a poner más después, o sea, ya no vas a entrar. Sigo haciendo mi vida, mientras tanto, yo en 2009 entro a la carrera, hago estudios ingleses, termino en 2013. En el 12 la sentencia del Supremo ya es firme, o sea, en el 10 nos vuelven a condenar, y en el 12 la sentencia es firme. Algunas de las personas recurren, siguen recurriendo. Yo digo, yo ya no recurro más. A mí me da igual, si yo ya no me voy a volver a meter en líos. Yo ya he aprendido mi lección. ¿Dónde tengo que firmar? Yo acepto los 2 años de condena. Ya te llamaremos. Ya te llamaremos es 2015. Y en 2015, ya estaba embarazada ya de mi segunda hija, me mandan un papelito diciéndome que vale, que me aceptan eso de que acepte los 2 años y que los pueda cumplir en libertad. Así que esos 2 años de condena que me han puesto en 2010 los empiezo a cumplir en 2015. Del 15 al 17 empiezo a cumplir mis 2 años de condena. Y cuando terminan mis 2 años de condena, puedo pedir que me borren los antecedentes cuando hayan pasado 5 años. Así que en diciembre del 22, que mis fechas eran febrero, era cuando me cumplía, pero espero un poquito para que no vaya a ser, me dicen que todavía no ha pasado el tiempo suficiente. Así que me tiran para atrás el borrado de antecedentes. O sea, como psicólogo es que me parece de putos loco, sobre todo por la indefensión constante y perenne a la que te ves sometida. Que si yo como jurista no entiendo una puta mierda, pero el tema de tener una persona... Bueno, tú no, porque decidiste no poner tu vida en suspenso y decidiste, pues bueno, pues hacer tu carrera, formar tu familia, etcétera, etcétera. Pero el tener que estar durante años esperando a que a un juez o a un tribunal se le cante el culo, ir a una dirección o en otra, y que pueda, no sé si volver a la cárcel fue una posibilidad real en algún momento, o desde el momento en el que solo queda el cargo de asociación ya se entiende que cualquier pena que se imponga se va a poder cumplir fuera de la prisión. No sé. Claro, sí, mi abogado tenía eso muy claro, porque era, pues, asociación ilícita en ese momento podían ser entre 2 y 4 años. Por dirigir, que era la que me tocaba a mí, otros que era por pertenecer, era menos. Y en el peor de los casos, que me pusieran algo más de los 2 años, ya tenía 6 meses también cumplidos por la preventiva. Eso sí te lo contaban. Claro, entonces él tenía muy claro que entrar no iba a volver a entrar. Por eso yo también me pongo a poner un pie delante del otro para ir haciendo vida. Pero lo que sí me pasa, por ejemplo, es... Yo tengo antecedentes penales, claro. Entonces, en 2015, todas las personas que trabajan con menores tienen que tener un certificado de que no estás en el registro de delincuentes sexuales. Cuando esa ley sale, el registro no existe. Y yo estoy trabajando en un cole. ¿Y qué es lo que me dicen en la empresa? Bueno, pero mientras tanto os traéis uno de penales normal y ya está. Claro, ¿hasta qué punto es ilegal pedirle a una persona un certificado de penales? Es que va en contra de todo. Por eso se crea el registro de delincuentes sexuales, porque es una forma de saltarte esta otra prohibición, que es nadie tiene por qué conocer mis antecedentes penales, porque una parte de que yo me reinserte tiene que ver con que no todo el mundo sepa quién soy yo y que no haya un estigma por la vida que has llevado antes. Claro. Pues en 2015, claro, tengo que presentar, porque además me quedo sola discutiendo esto. Yo intenté que mis compañeras también se negaran a entregarlo y todo eso, porque era ilegal, pero nadie más tenía algo ahí detrás que yo, y entonces pues al final lo entregué porque era eso, quedarme sin trabajo. Me quedé sin trabajo igual, y además me quedé sin la posibilidad de trabajar porque yo era profesora de inglés. ¿Y dónde me van a contratar? ¿En qué academia, en qué centro educativo me van a contratar sin ese certificado? Así que durante ese año, bueno, pues de profesora ya no podía trabajar. Así que bueno, pues ya no es solo que tú estás esperando a ver qué pasa, es que los antecedentes van cayendo ahí.
Y luego va siempre con eso del miedo. O sea, yo no he puesto la cara nunca, vamos, nunca me cogieron en un juzgado la cara, siempre iba súper tapada, todo eso, pero siempre vas con el miedo de que alguien se entere de quién eres y ya no te deje trabajar con sus críos, ya no te deje, que lo entendería, o sea, el miedo es libre. Pero todo eso sí que lastra mucho. Y luego aparte, pues eso, o sea, es que me han limpiado los antecedentes en abril del 23. Yo soy profesora de inglés de secundaria, aunque ahora soy investigadora en la universidad. Yo tenía oposiciones este año, o sea, pero no me puedo presentar a las oposiciones porque yo tengo una inhabilitación para cargo público y tenía que limpiar los antecedentes para poderme presentar a las opos. Y cuando me borraron los antecedentes, ya estaba cerrado el plazo para presentarme a las opos. O sea, que ya sería para la siguiente, en todo para dentro caso. de 2 años. O sea, que son cosas que lastran. Es decir, que estamos hablando de una condena de 2 años. Y te estoy diciendo que en 2023 estoy lidiando todavía con las consecuencias. Una condena en el año 2006, 2007, o sea, 2007 una y entrada 2010, en prisión, sí. exacto. Y entonces, resumiendo un poco, tú este periodo en la cárcel lo sobrellevas básicamente a base de rutina y de tratar de establecer todo el control que tú puedes sobre tu contexto. Y volviendo atrás, y a uno de los puntos que yo quería comentar, no sé, ¿vamos bien de tiempo? ¿Sí? ¿No? Bueno, no veo una polla, da igual. No sé. Me he vuelto a mirar y da igual, tengo las luces en la cara, no veo un carajo. Bueno, ya me avisaréis. Antes hemos hablado de los mecanismos por los que uno entra en contacto con este tipo de mundo, ¿no? Hemos hablado de la necesidad de pertenencia y tal. Pero tú has mencionado antes, y yo quería volverlo a traer, el tema de esa fascinación por los chicos malotes. A mí siempre me ha parecido un topicazo. Que es decir, ya mi experiencia particular, por lo que valga, que seguramente valdrá poco, es que yo creo que es más tópico que realidad. Pero quizá en esos contextos tenga más sentido, o sea, más real ese tópico que en otros contextos. No sé hasta qué punto es, pero sí me interesa saber tú qué piensas o cómo lo has vivido, cuál es tu experiencia particular. ¿Son los malotes realmente más atractivos en ese contexto? ¿Puede ser un factor que juega a la hora de atraer a chicas a este tipo de organizaciones, de grupos? Mira, yo me lo miraba como una cosa muy personal, porque y al principio ni siquiera era algo como que no le ponía demasiada atención, ¿no? Pero yo te digo que esto a mí me pasa en cualquier contexto y es algo que yo me tengo que trabajar. Y te voy a poner un ejemplo. Yo en general sí que es verdad que siempre me han gustado, si pienso en un perfil físico, chicos más morenos, no sé, de mediana estatura, no muy grandes, no sé, que tengo como un medio este. Pero morenos es una de las cosas, casi todas mis parejas han sido morenas. Bueno, Juego de Tronos, o ¿cómo se llama la nueva? La Casa del Dragón. Y son todos rubios. Pero ahí hay un tío que es más malo que nadie y yo digo ese. Está buenísimo ese. Es que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama ese? El Egon, ese. ¿Ves? O sea, entra por la puerta y yo no me daría 2 vueltas. Yo no miro a ese señor 2 veces si se cruza conmigo. Ahora, se pone chulito con la niña, se pone chulito con el hermano. Y yo digo ese. Qué bueno está este tío, no me había dado cuenta. No tiene nada. O sea, físicamente no hay nada en ese tío que cumpla que vaya para mi checklist. Pero eso. Y entonces un día hice una encuesta en el Instagram, pregunté por figuras así que os parecen tal. Y una que salía muchísimo y que a mí no me ha pillado generacionalmente y entonces ni siquiera he visto la película es la figura de Mario Casas en A 3 metros sobre el cielo. ¿A que sí? Estoy oyendo ruido de charco. Yo tampoco la he visto, ¿eh? No sé, no tengo ni idea. Yo no la he visto, pero habéis hecho ruido. Eso, salía muchísimo esa respuesta, por ejemplo. Y ahí, bueno, tiene una escena que está hablando Mario Casas con otro chaval y hay una chica allí. Y entonces él dice, cuando le toque hablar o lo que sea, esta chica no va a decir nada de mí o no me va a acusar o lo que sea. ¿Sabes por qué? Porque entonces va a estar tan colada por mí, no sé qué, que va a hacer cualquier cosa para que a mí no me pase nada. Y ese contexto y esas personas que me están respondiendo son completamente ajenas al tema de las bandas y al mundo son gente que me sigue por divulgación, gente que me sigue porque me conoce, por lo que sea, y son ajenas a esos contextos. Pero pueden señalar a muchos así. La figura de Miguel Ángel Silvestre, el Duque, en una serie que se llamaba Sin tetas no hay paraíso, y cómo se ve de diferente cuando salen 30 monedas y parece así como un tío medio súper tímido, no sé qué, no sé tonto que hecho por encargo. Vale, pues ese... Es que esa sí la he visto, cojones. Claro, o sea, esa la he visto. pero a ese Miguel Ángel Silvestre, ese no atrae. Pero el mismo tío, con diferente actitud, en Sin tetas no hay paraíso,
Vale, ¿Y a qué crees que se debe? Porque, vale, te compro la descripción. Decir, vale, pues este tipo de perfiles indudablemente resultan atractivos para una parte de la población, para una parte de la población femenina o lo que sea. Perfecto, femenina o masculina que le gustan los hombres, lo que tú quieras. A una parte de la población general le gusta ese perfil. Además, como tú bien has señalado, me parece muy interesante. Tú lo ves porque al Mario Casas no lo tengo tan clichado, pero a Miguel Ángel Silvestre lo ves en Sense8, que es también un cipote, o sea cuando hace actor mexicano, o lo ves en 30 monedas y tal, pero en la otra serie que hace de malote, ahí gana mucho atractivo, ¿vale? Pero vamos a bajar la causa, vamos a pasar de la descripción a la causa. ¿Cuál crees que es lo que hace que ese tipo de perfiles, o el de Matt Smith, que es un señor más inglés que yo que sé qué, que una chaqueta de cuadros, y que normalmente además tiene una cara como una bolsa de té, y es atractivo? Bueno, a mí me encantan el Doctor Who, pero vamos, el muchacho una belleza no es, O sea, que tiene la cara hecha planchazo, ¿sabes? ¿Sí o qué? ¿Por qué? Yo creo que hay una parte que tenemos, o que nosotras hemos comprado más a nivel social, que es la del rescatarles. La de que cambie por nosotras. Entonces, He oído a alguien decir, qué pereza. Claro, se da mucha pereza. A mí me mata. Pero me encontré hace una temporada, y lo repito un montón, si alguien me ha escuchado lo habré dicho 1000 veces y soy súper pesada con esto, pero hay una imagen que rueda por redes sociales y que me machaca la cabeza cada vez que me la encuentro, que son 3 malos, que no malotes, 3 malos de dibujos. Gru, el Romper-Ralph y el Sully de Monstruos S.A. Cada cual con su niña pequeña, Vanellope, la Boo y una de las niñas de Gru. Todo malo cambia con la niña adecuada. O sea, ¿a cuántos niveles está mal? Ese mensaje es que no puedo ni empezar a enumerarlos. Lo del señor y la niña, para empezar. Aunque sean monstruos. Pero la Bella y la Bestia, es decir, todas tenemos nuestra historia de señor que cambia si nosotras aguantamos lo suficiente. Sí, y además cambia por amor. Y si no cambia, es que tú no eras la adecuada. Lo que le dice ese mensaje es, si no cambias, que tú no eres la niña adecuada. No lo has conseguido tú. Es como un reto ahí. Perdona, eso se relacionaría, porque es que lo estaba hablando con lo que has dicho antes tú de la escena de la peli de Mario Casas, de no, esa no me va a delatar porque esa me va a proteger. ¿Crees que iría un poco, estaría relacionado esa idea, ¿no? de yo le cuidaré y evitaré que le pase nada, y entonces abandonará esa forma de comportarse? ¿Iría por ahí? Sí, sí, totalmente. O sea, de hecho, a ella no la escucho hablar. Es que yo no he visto la escena, pero no he visto la película entera. Pero la idea es un poco, sí, va a cambiar todo eso por mí. Todo eso va a ser por mí. Y mientras no lo haga, es que tengo que justificar porque está atormentado, porque qué vida ha tenido, porque es que las circunstancias, porque es que lo que sea. Pero si aguanto lo suficiente, o sea, si aguanto que la Bella le dé tortas a la puerta, me rompa el armario, me tire los libros, me queme Si aguanto todo eso, al final un día se convierte en príncipe. Y será un príncipe que de todas maneras sigue estando bueno, que también me gusta, ¿no? Entonces, me gustaría tener el porqué, ojalá. No lo tengo. Tengo solo esa sensación de que eso me ha llevado después a que, por ejemplo, cuando yo estoy terminando mi doctorado y no puedo dejar de darle vueltas a esta parte de que de lo único que no hablamos cuando hablamos de bandas es de masculinidad. De eso no hablamos nunca. Porque, no sé, porque a lo mejor ahí tocamos un timbre que de repente va a resonar en mucha más gente que solo en esa burbuja que hemos colocado a los chavales de las bandas. Porque esto de los malotes pasa con las bandas, pero pasa también en muchísimos otros contextos. Hombre, yo que estaba pensando, por ejemplo, en las peñas de clubes de fútbol que quedan para darse de hostias. De hecho, claro, hace poco tiempo, ¿no? Hubo aquí una pelea entre fan no sé si fue del Atleti o del Real Madrid y fan de otro club de fútbol que acabaron además, no sé si hace poco tiempo, lo puedes decir en cualquier momento de la vida en Madrid. Sí, no importa cuándo leas esto, ¿no? O sea, te pasas por el Bernabéu un rato y ya está. Pero claro, yo creo que efectivamente aquí lo que se pone es... además tienes, creo que la comodidad de poder descargar esto en gente que además es emigrante y es de fuera. Entonces hay un poco de ellos sí, porque son panchitos, porque son no sé qué. Nosotros no, cuando luego tú te pones la camiseta de tu equipo. Bueno, en Málaga hace tiempo hubo... No hace mucho, y además creo que es una cosa que ha pasado más de una vez. Si hay algún malagueño aquí que sepa de la historia, que me corrija. 2 cofradías de Semana Santa acabaron a navajazos por el derecho de la Virgen a pasar antes que Jesucristo, 2 profesiones diferentes, o viceversa. Yo pensando, pues si están en el mismo bando, ¿no? Son madre e hijo, ¿por qué os peleáis? Entonces,
Es verdad, esto que acabaron a navajazos. Y creo que al final, efectivamente, esta polarización, esta pertenencia grupal se ve alimentada también, además, porque una cosa que sabemos en psicología social es que la polarización no se da cuando tú estás frente a gente opuesta a ti, sino que se da cuando tú estás con gente que piensa como tú. O sea, si tú eres un Latin King y estás rodeado de Latin King, tú tienes que volverte más Latin King que nadie. Si eres del Madrid, tienes que ser más madridista, si eres de lo que sea. Pero me llama la atención el relato de la redención, porque no sé si a lo mejor tú puedes estar de acuerdo conmigo, esto es una hipótesis, meramente si puede apelar más bien a cosas como una cierta sensación de excepcionalidad, ¿no? Él ha sido así, pero como conmigo será diferente, también es una forma que tengo yo de reafirmar que yo soy única, yo soy especial, yo seré un poco la persona que, como en una historia, el sesgo narrativo, ¿no? De que al final pensamos en las cosas en términos de historias cuando la vida no tiene sentido narrativo. Cambiaré a este tío y su vida previa no tendrá peso, cuando en realidad los psicólogos sabemos que el mejor predictor de la conducta futura es la pasada. Totalmente, es que además es incluso es un poco el relato también que recibimos muchas veces. Yo cuando hago las charlas con los institutos, con las chicas siempre hablo de esto también, ¿no? ¿No te han dicho nunca, tú eres muy mayor para tu edad? ¿O tú eres diferente a todas las demás? ¿O no hay ninguna como tú? Esa forma de singularizarnos, ¿no? Para separarnos de, a lo mejor, cuando te dicen eres más mayor que las de tu edad y tú poco a poco te vas separando el grupo de amigas de siempre, porque es que tú que tienes 16, el de 20 te ha dicho y ahora ya las de 16 y las de 15 son un poco porque tú estás con el de 20, ¿cómo vas a andar con esas niñas? Es un poco como esa forma de aislamiento, ¿no? Que para nosotras o para las chicas a las que les afecta esto, les hace sentirse eso, tienen como esa necesidad o de reafirmarse o de sentirse más especiales o de sentir que su valía está puesta en lo que la otra persona diga de ella, piense de ella, ¿no? O cómo la trate. Y entonces es muy fácil al final caer en eso de incluso lo que va mal, y voy al extremo de una mujer maltratada que dice, o una mujer a la que le acaban de pegar una paliza y dices que le he puesto nervioso. Si yo no lo consigo, si es que es cosa mía. Porque si yo no estoy, porque si yo no tal, es que él no iba a salir esta noche, se iba a quedar en casa conmigo. Pero yo he dicho no sé qué y entonces ya ha salido, se ha ido con los amigos, con la banda, se ha peleado en el bar, no sé qué, no sé cuánto, vaya lío, era encima mañana me toca a mí ir a sacarle a la comisaría. Porque si no me hubiera puesto yo pesada anoche con que fregara él los platos, pues se hubiera quedado en casa y no hubiera pasado nada de esto. Todo ese lo veo súper enlazado, a lo mejor estoy diciendo cosas súper aleatorias, pero es que yo lo veo todo muy conectado, en la forma en que a nosotras se nos carga ese peso de que él cambie, que él haga, educarle, por lo que sea, somos mujeres y a cualquier edad tenemos que educar a un señor. Claro, pero la cosa es esa, ¿no? Que también eso se alimenta, o sea, ese patrón que tú dices de la carga del cuidado, o la carga de la educación, o la carga que yo estoy de acuerdo contigo y creo que existe, creo que el reforzador que se usa para que a vosotras ¿no? El azúcar con la miel con la que os lo endulzan es el deciros, es que solo puedes hacerlo tú. O sea, o que tú te digas a ti misma lo que... No, porque claro, si yo le he puesto nervioso y se ha tenido que ir al bar, yo tengo esa capacidad yo tengo ese control sobre su conducta. Claro. Y es una cosa que te puedes decir a ti misma, ¿no? Para sentirte... Y al hilo de esto, y porque me ha surgido la pregunta, no la tenía pensada, pero ¿en qué incides tú más cuando hablas con los chicos y las chicas? Porque entiendo que te dedicas a divulgar en institutos, que haces charlas un poco parecido, corrígeme si me equivoco, a lo que hace David, ¿no? A prevenir, a explicarle... ¿Cuáles son los puntos en los que tú más incides o los que en tu experiencia son más relevantes o te dicen más, hostias, esto realmente me ha parecido importante desde el punto de vista de ellos, de los adolescentes, de los chicos y las chicas jóvenes? Yo lo que hago es ponerles siempre en una situación con la que puedan empatizar. O sea, no, yo voy... Bueno, siempre digo que el programa de Jordi Wild, me fastidió un poco la vida porque ahora todos me conocen y es más difícil entrar en neutro a las charlas. Pero yo les pongo a Pepito, mi personaje es Pepito, ¿vale? Y entonces Pepito es un chaval migrante que llega a un instituto y que pues se meten con él y le hacen bullying y tal. Entonces vamos desarrollando una situación con los chavales. ¿Tú qué harías? ¿Cómo piensas que se siente? Hablamos un montón de emociones, porque además creo que los chavales como hablan poco en general, ¿no? ¿Cómo se siente Pepito después de que le hayan robado la mochila y se la hayan tirado al váter? Pues mal. Y entonces yo soy capaz de hacer todo el silencio necesario hasta que salgan más cosas. Frustrado, enfadado, cabreado, con rabia, triste, deprimido, amargado. Vamos sacando todo un elenco ahí de cosas que yo les pongo como si fuéramos haciendo en una mochila, ¿no? Pepito lleva todo esto y además Pepito no sabe dónde sacarlo, con su madre no puede hablar,
no tiene ninguna relación cercana, ¿qué tal? Y Pepito va con todo esto, echándose todo esto a la mochila, tal, y no lo saca, y no lo dice, y no lo cuenta, y no habla con nadie. Y cuando por fin viene una banda que le dice a Pepito, nosotros te vamos a ayudar, y a ti ya nadie se va a volver a meter contigo. Aunque no lo llamamos banda, decimos vienen unos cuantos que se visten todos igual, que se saludan así, ¿qué tal? La clase está aliviada, porque es que Pepito se merece el respiro. Joder, es que lleva Pepito un año que no veas que machaque. Entonces, están aliviados porque, jolín, pero luego Pepito, por lo que sea, también se pasa de víctima a victimario. Y vamos construyendo una espiral de violencia hasta el punto en que diga, esto ya no se puede justificar, ya no se está defendiendo. Pero desde la empatía con ese personaje, que puede ser cualquiera de ellos, que le puede estar pasando a uno de ellos, que le puede estar pasando a un amigo, que puede ser cualquiera que conozca, vamos construyendo mira cómo te vas metiendo en líos. Pero si yo entiendo que la causa es noble, que es justa, entiendo que son tu familia, entiendo que te comprenden mejor que nadie. Para mí, desde el entendimiento absoluto. Yo no voy a sermonearles, no voy a... Pero mira la que hemos liado. Yo además solo pintarlo en una pizarra. Entonces empezamos la pizarra con solo Pepito, luego Pepito y su clase, luego Pepito y los abusones, luego los amigos que vienen a defender a Pepito, luego los amigos que vienen a defender a los otros, luego los otros que se van generando por imitación, y al final tenemos una pizarra con un cacao que visualmente, como que mi sensación es que es bastante impactante. Mira la que hemos liado, porque al final no supimos manejar esto desde otra manera. Y esa parte como que siempre... Porque cuando se lo digo, les digo además, mira, que esta historia es de verdad, Pepito tiene otro nombre, pero la historia es de verdad. Yo sé la historia de Pepito porque yo era de esta gente que fue a ayudarle, y ahora tenemos este cacao montado aquí. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con esto? Entonces, eso impacta. Que al final la única forma de que esto deje de pasar es que vosotros, con la edad que tenéis, no vayáis engrosando las listas de esta gente desde abajo, porque solo os quieren para su propio beneficio. O sea, y sobre todo ya en este punto en el que estamos, en Madrid por lo menos, son soldados, los llaman, ¿no? Y son chavales que tienen alrededor para que les cumplan, pues eso, pues cualquier venganza, para que les transporten droga, para que les transporten armas. Y siempre les pongo un ejemplo. Les digo, yo tengo 3 hijos. El primero tiene 15, la segunda 8 y el tercero 7. El de 15, con los 2 pequeños no quiere saber nada. Pero ellos dos, los 2 pequeños, lo que sea por estar 5 minutos en la habitación de su hermano. El de 20 no tiene nada que hacer contigo, que tienes 14. Igual que tú no tienes nada que hacer con los de 6 que están saliendo por la puerta infantil. A que tú no sales por la puerta del instituto ahora y te vas a infantil a jugar con los de infantil. ¿Por qué te crees que el de 20 viene a la puerta del instituto a buscarte? ¿Qué quiere? ¿Qué querrías tú del de infantil? No, yo le mando a que me compre un bollica. Pues a lo mejor el de 20 quiere que tú le compres o que le lleves o que le traigas o qué tal. Y verás cómo se te pierda y verás cómo te pilla la policía o verás cómo un día te encuentres entre medias de todo ese marrón, porque, jolín, qué bien se siente que el de 20 te haga caso un rato. O sea, que en realidad te centra en enseñarle, me vuelvo a poner un poco técnico, ¿no?, a discriminar los factores de riesgo, como por ejemplo, estás solo, se meten contigo, no tienes un grupo bien establecido, eso es lo que tenemos que vigilar, y también discriminar al resto de la gente. Digo, oye, si veis a alguien así, un poco pensar lo que hacéis, porque podéis estar contribuyendo por acción o por omisión a empujarle, ¿no?, hacia esta situación. El tema de la espiral de la violencia es interesante porque Elliot Aronson, un psicólogo social, decía que cuando tú cometes un acto de agresión la primera vez, tú te sientes muy mal porque tú no eres esa persona. Entonces la forma que tú tienes de justificarlo es culpando al otro, diciendo es que el otro se lo merecía. Pero si el otro es un cabrón, la siguiente vez tienes que hacerle más daño, porque en realidad se lo merece. Y vas entrando en una espiral en la que cuanto más daño haces, más te cabreas con él porque te ha obligado a hacerlo. Yo no sé hasta qué punto esto entra, o en tu experiencia ha entrado, en la psicología de los miembros de estas bandas, cuando pasan de defenderse cuando les atacan a ir buscando activamente el provocar una pelea o el ir buscando activamente agredir a los nietas o a cualquier otro que designen como enemigo. No sé hasta qué punto esté el razonamiento, ¿no? Sí, o sea, ya básicamente es incluso como de defensa preventiva. Es que claro, es que me la van a volver a liar, es que como no les dé, y si no me han dado a mí, le han dado a un amigo, y si no le han dado al amigo, es que le pueden, o es que están en mi barrio, o siempre es eso, es como ya es preventivo. Y hay una cosa que me dijo una vez un policía, porque en contra de todas las posibilidades, cuando salí de la cárcel me hice amiga de un policía, que es un genio de lo suyo, es una persona muy, muy comprometida.
que me decía, es que además no te has dado cuenta que cada vez son más jóvenes y cada vez les da más miedo. Y esto vamos a ponerlo en los niveles en los que son. Eso es que nos estamos pasando de hora y que nos vayamos ya, ¿no? No estáis poniendo las lentas ya. Estos son las lentas ya, que nos terminamos. Vale. Me decía que el machete es un arma de cobardes, porque pegas desde muy lejos. Las primeras peleas que había entre bandas, las primeras eran con las manos, después alguien empezó a sacar navajas o cuchillos. Para tú apuñalar a alguien, tienes que estar muy cerca. Tú apuñalas a una persona y el cuerpo de esa persona está contra el tuyo. Pero tú le das un machetazo a alguien y hay 2 metros entre él y tú. Y esto me lo dijo él y yo no me lo había planteado en ningún momento, pero me dices que cada vez son más jóvenes, cada vez tienen más miedo, pero a la vez cada vez quieren demostrar más y cada vez estamos viendo más como esa agresividad para esconder el miedo. Y por tanto cada vez un mayor distanciamiento y entra ya a pasar del machete a la pistola, y etcétera, etcétera. Exacto. Vale, pues yo creo que ya nos están apagando las luces. Quiero darte las gracias por tu franqueza y por compartir este ratito con nosotros y por acercarnos a una realidad y unos contextos que yo creo que para la gran mayoría de nosotros pues son completamente ajenos y que quizás no hubiéramos podido jamás imaginar. Así que muchísimas gracias, María. Ha sido un placer y un honor hablar contigo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.